Hoy quiero hablar de uno de los peces que más recuerdos me trae de la infancia, el pez beta. Recuerdo cómo, de niño, le pedía dinero a mi padre solo para poder comprar uno. Incluso llegué a alquilar un videojuego que tenía con la única intención de reunir lo suficiente para llevarme a casa ese pequeño pez de aletas vibrantes. Para muchos, será solo un pez de colores. Pero para mí, el beta fue mi primera conexión con la vida acuática, con la paciencia y el cuidado. Conocido también como pez luchador de Siam, el beta ha cautivado durante siglos a criadores y amantes de los peces por su belleza, comportamiento único y fuerte temperamento. Originarios del sudeste asiático, específicamente de Tailandia, Camboya, Vietnam y zonas de Malasia, estos peces evolucionaron en entornos particulares como arrozales inundados, zanjas y aguas estancadas con bajos niveles de oxígeno. Estas condiciones moldearon no solo su biología, sino también su famoso comportamiento territorial. En el antiguo reino de Siam, durante siglos se les criaba y seleccionaba por su agresividad, enfrentándolos en combates observados como forma de entretenimiento. Fue precisamente por esta práctica que recibieron el apodo de luchadores de Siam. Pero más allá de esa imagen combativa, el beta es un pez complejo, con comportamientos que responden a su entorno, genética y estímulos específicos. Su agresividad no es gratuita ni irracional. Es un rasgo evolutivo que garantiza su supervivencia en entornos con espacio y recursos limitados. En la naturaleza, los machos establecen y defienden territorios con determinación, asegurando acceso al alimento, espacio propio y condiciones óptimas para reproducirse. Esta conducta se intensifica en la época reproductiva. Cuando el macho construye un nido de burbujas en la superficie del agua y se vuelve especialmente protector de la zona donde cuidará los huevos fecundados. El proceso de apareamiento del pez beta es un espectáculo cuidadosamente coordinado. Cuando el macho ha establecido su territorio y construido el nido, comienza la corte con la hembra mediante movimientos y exhibiciones para atraerla hacia el nido. Durante la reproducción, el macho envuelve con sus aletas al cuerpo de la hembra en un abrazo conocido como embrace o envoltura, que permite que los huevos sean liberados y fertilizados simultáneamente. Luego el macho recoge cuidadosamente los huevos y los coloca dentro del nido de burbujas, donde los protegerá con dedicación hasta que eclosionen. Durante este tiempo, el macho puede mostrarse agresivo y muy territorial, defendiendo el nido contra posibles intrusos, incluso a la propia hembra, que debe ser retirada tras el desove para evitar que se coma los huevos o sea atacada. Tras la puesta, los huevos eclosionan entre 24 y 36 horas, aunque este proceso puede extenderse hasta 48 o 72 horas si las condiciones del agua no son óptimas. Una vez que nacen, los alevines permanecen colgados del nido, inmóviles, mientras absorben el saco vitelino que los alimenta internamente durante sus primeros días, por lo que no requieren alimentación externa en esta etapa.
Es crucial mantener el agua a una temperatura estable de 26 a 28 grados Celsius, libre de corrientes y con buena calidad, sin amoníaco y con pH adecuado. Cuando los alevines comienzan a nadar de forma horizontal y se vuelven más independientes, el cuidado paterno del macho disminuye. En ese momento suele retomar su comportamiento territorial, lo que representa un riesgo, ya que podría devorar a las crías. Por eso, es fundamental separarlo del tanque de cría para proteger a los alevines. Durante sus primeros días, los alevines deben alimentarse con infusorios y desde el 5.º día pueden comenzar a consumir nauplios de artemia. A medida que crecen, se introducen otros alimentos vivos como microgusanos de avena y cultivos de vinagre. Alrededor de la 3.ª semana, cuando ya son juveniles, pueden alimentarse con dafnias y pelletens pequeños, especiales para betas jóvenes. Durante todo su desarrollo, es fundamental realizar cambios diarios de agua del 10 al 20% y observar el comportamiento de los alevines para detectar signos de agresividad y separarlos si es necesario. Con una alimentación adecuada y un entorno controlado, pueden crecer sanamente y alcanzar la madurez entre los 3 y 4 meses de edad. Hablar del pez beta es también hablar de una de las especies más asombrosamente diversas del mundo acuático ornamental. Gracias a siglos de cría selectiva, el beta ha pasado de ser un pez de aspecto modesto en la naturaleza a convertirse en un verdadero lienzo viviente, con infinidad de formas, matices y texturas que lo hacen único en cada ejemplar. Esta diversidad incluye variaciones en la forma y tamaño de las aletas, patrones y colores, así como texturas que pueden cambiar a lo largo de la vida del pez, lo que añade fascinación para quienes los cuidan y observan de cerca. Un aspecto curioso de su comportamiento es cómo reaccionan ante su propio reflejo. Cuando un beta se ve en un espejo o en el cristal del acuario, lo interpreta como otro macho invadiendo su territorio. Su respuesta es inmediata. Abre sus branquias, despliega sus aletas y se lanza con fiereza hacia el reflejo. Esta reacción, conocida como el síndrome del espejo, puede ser útil como estímulo físico ocasional, pero prolongarla produce altos niveles de estrés y desgaste, algo que debe evitarse en su cuidado. A pesar de su naturaleza combativa, los betas pueden mantenerse sanos y tranquilos en cautiverio siempre que se respeten sus necesidades básicas. No deben convivir con otros machos en el mismo acuario, ya que casi inevitablemente pelearán. Lo ideal es mantenerlos en acuarios individuales o en tanques divididos con barreras visuales. En algunos casos, hembras pueden vivir juntas si se mantienen en grupos pequeños y espacios bien acondicionados, aunque también pueden surgir conflictos si no se les proporciona refugios adecuados y suficiente espacio. Estos peces no son gregarios y prefieren vivir solos. Sin embargo, pueden compartir su espacio con especies pacíficas y no territoriales, como ciertos caracoles o peces que ocupan otras zonas del acuario, siempre que las condiciones estén bien reguladas. La clave está en la observación, ya que cada beta tiene una personalidad particular, y algunos toleran mejor la presencia de otros compañeros que otros. Con los cuidados adecuados, un pez beta puede vivir entre 3 y 5 años
aunque hay casos documentados que superan los 7 años en cautiverio. Su longevidad depende de factores como la calidad del agua, la temperatura, la limpieza, la estimulación física y mental y una dieta equilibrada. Estos peces son carnívoros y requieren alimentos ricos en proteínas como pellets especializados, artemias, larvas de mosquito y dafnias. Alimentarlos en exceso o con productos inadecuados puede generar problemas digestivos o de salud a largo plazo. Otro punto esencial. Aunque poseen un órgano llamado laberinto que les permite tomar oxígeno directamente del aire, lo que les permite sobrevivir en aguas pobres en oxígeno disuelto, esto no significa que puedan vivir en malas condiciones. La inclusión de plantas vivas, escondites y elementos decorativos que simulen su entorno natural ayuda a reducir el estrés y estimula su comportamiento natural de exploración y vigilancia territorial. En Europa, el precio de los peces beta varía según la variedad, calidad del ejemplar y lugar de compra. Los comunes suelen costar entre 3 y 10 euros en tiendas generales, mientras que las variedades más vistosas, como Half Moon, Placat o Koi, pueden alcanzar entre 10 y 30 euros. En criadores especializados o ejemplares de concurso, los precios pueden superar los 50 euros. Factores como color, forma de las aletas y genética influyen en el valor, al igual que transporte y procedencia. Hermosos, fascinantes. En algunos países, los peces beta son usados en peleas clandestinas debido a su instinto territorial. Estas prácticas, impulsadas por apuestas ilegales, exponen a los animales a sufrimiento extremo. He presenciado cómo personas pierden grandes sumas de dinero en estos eventos, donde el espectáculo y la codicia superan el respeto por la vida. Aunque tiene raíces culturales, esta actividad se ha desvirtuado y hoy representa una forma de maltrato animal que debe ser visibilizada y rechazada. El pez beta no es simplemente un pez bonito, es una especie con una historia rica, una biología singular y una personalidad marcada. Su agresividad, lejos de ser un defecto, es una adaptación que ha permitido su supervivencia y que, bien entendida, puede manejarse con respeto. Al comprender sus necesidades y su lenguaje, es posible brindarle una vida larga, saludable y activa, incluso en entornos controlados. Admirar a un beta desplegando sus aletas no es solo observar su belleza, es presenciar el legado evolutivo de un luchador que, con el ambiente adecuado, puede convivir en paz con nosotros. ¿Has tenido un beta? ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable con él? ¿Qué cuidados te han funcionado mejor o qué dificultades has enfrentado? Me encantaría que compartieras tus historias y consejos para seguir aprendiendo juntos.
Tú eres la clave que puede impulsar nuestro crecimiento. Cada uno de ustedes es vital para nuestra comunidad. Apreciamos enormemente tu apoyo, ya sea a través de un like, un comentario, compartiendo nuestro trabajo o suscribiéndote. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like y sigue curioseando. Hasta la próxima.